Bienvenidos a esta clase asincrónica, clase tipo video de la Escuela Gabriela Mistral del curso cuarto año básico A, en esta asignatura que es lenguaje. Como ya se está haciendo costumbre, los días lunes en el primer bloque a las 8 de la mañana estamos haciendo esta clase, como lo vuelvo a repetir, asincrónica, en la cual, a diferencia del lunes pasado, ya no haremos como un repaso o resumen de las clases, ¿ya? Sino que vamos a tratar de sacarle mayor provecho a este día, en este horario, y hacer una clase de lenguaje propiamente tal, de comprensión lectora. Para ello, a partir de ahora vamos a ir trabajando con el cuaderno de actividades. Acuérdense que ustedes le entregaron unos libros, unos textos escolares, y en este caso el texto escolar que vamos a utilizar es el más delgado, el que dice texto, no el texto del estudiante, sino el que dice cuaderno de actividades. Ese vamos a trabajar el día de hoy. Por lo tanto, vamos a partir de esta clase. Se da la bienvenida también a los que se están incorporando a esta clase, viendo el video desde sus casas, los que están desde la casa y los que están desde la escuela. También bienvenidos a esta clase. Es que le toca en este momento al grupo 1 estar en clase presencial. Y a ellos, obviamente, también se les fue informando que había que traer el cuaderno de actividades y el que no lo trajo no se preocupe porque igual se va a proyectar en la pizarra la clase de hoy día. Dicho de paso, nos vamos a ver muy pronto, los que están presenciales, la siguiente clase que nos toca junto, el de las 10, ¿cierto? Que nos toca estar juntos en la sala de clase. Voy a comenzar a compartir pantalla para poder mostrarle lo que vamos a trabajar el día de hoy. Aquí estamos. Muy bien, entonces estamos en la clase de lenguaje. Sería la clase número 42 del segundo semestre. Como lo vuelvo a repetir, estamos en las clases de cuadernos de actividades. Por lo tanto, es importante que no vamos a trabajar en el texto escolar, sino en este de aquí, cuadernos de actividades, ¿ya? Es el que hay que tener a la mano. Los que están desde la casa no tienen problema porque pueden pasar en su biblioteca, donde lo tengan, su texto escolar que diga así, cuadernos de actividades. El que no, obviamente, el que no lo trajo, que está en presencialidad, va a tener que escribir de acuerdo porque, como se lo vuelvo a repetir, va a estar en proyectado también para que lo pueda hacer. En la clase 42, como lo vuelvo a repetir, y las páginas son de las 58 a las 59. Así que vayan buscando el texto escolar, vayan buscando el cuaderno de actividades, perdón, y váyanse ubicando en la página 58, que es la que vamos a trabajar, con la página 59 como tal. Muy bien. Entonces, suponiendo que ya todos lo hayan hecho, vamos a partir esta clase. Bueno, como siempre, partimos con el objetivo de la clase. Como son tiempos muy cortos de 45 minutos, nos vamos directamente al objetivo, ya para que también lo puedan estar escribiendo en la pizarra, lo estén escribiendo también en su cuaderno, ¿cierto? En el cuaderno de lenguaje. Este objetivo de esta clase va a ser extraer información explícita e implícita en un texto informativo. Vamos a basarnos en un texto informativo, por lo tanto, vamos a dar 3 minutos para que usted pueda copiar en el cuaderno el objetivo y ahí estaré pasando a explicar de qué trata el objetivo y cómo lo vamos a trabajar en esta clase, ¿ya? Así que a partir de ahora, 3 minutos para escribir en el cuaderno, eh, ya tanto los que estén presenciales como los que estén en la virtualidad. A partir de ahora, ya 3 minutos va a copiar el objetivo.
Bien, mientras que se va cumpliendo el tiempo y van escribiendo el objetivo, vamos a ir desarrollando este objetivo, explicando, analizándolo. Vamos a extraer, ¿cierto? Cuando uno habla de extraer, justamente ir sacando información, en este caso, desde el texto, y nuestra información que vamos a sacar desde el texto va a estar en razón de información que está a la vista, a eso le vamos a llamar información explícita, que está a la vista, se puede ver directamente en el texto, ¿cierto? Se puede extraer, por lo tanto, se puede sacar directamente esta información porque está literal, porque está ahí mismo. Yo siempre he dicho como ejemplo de qué color es el caballo blanco de Napoleón. Bueno, es blanco. Aunque algunos dicen que el caballo se llamaba blanco, pero era negro. Es una broma que me hace mi cuñada, siempre me hace esa broma. Bueno, pero entonces el texto informativo que vamos a estudiar hoy día, vamos a extraer información explícita que está directamente en el texto, literal, ahí está directamente. Si dice las manzanas son de color rojo y pregunto de qué color son las manzanas, pues son rojas. Entonces, esa es una información que he extraído directamente, no he tenido que hacer ninguna conclusión, no he tenido que hacer hacer ninguna actividad más allá de localizar la información en el texto. Pero no conforme con eso, también vamos a tratar de extraer información, pero que sea también implícita. Es decir, que aquí sí que tenemos que buscar pistas. Acuérdense que una vez yo le mostré, ¿cierto?, a un caballero con su lupa, ¿cierto? Y que tenían que ir buscando pistas, como las pistas de Blue que ve mi hija pequeña de 4 años, pero ir buscando pistas para llegar hacia la información, porque no está directamente, no está literal, hay que inferirla, ¿cierto? Una palabra que ya la hemos usado muchas veces, inferir. La palabra inferir. Es una información implícita, entonces está ahí, pero hay que buscarla. A través de pistas podemos llegar a la conclusión, podemos llegar a sacar, a extraer esa información. ¿Y dónde lo vamos a hacer? En un texto informativo, que es el texto que vamos a utilizar. Con eso no quiero decir que no, en otro tipo de texto no se puede ubicar. Sí, en cualquier tipo de texto narrativo, lírico, dramático, que aún no vemos los textos dramáticos todavía, pero ya estamos pronto a verlos. Eh, en cualquiera de los tipos de texto o tipología de texto podemos encontrar eh, o podemos extraer información implícita, como también podemos extraer información explícita. Bueno, dicho eso y esperando que hayan copiado ya el objetivo de la clase, partimos entonces con la misma. Y vamos a hacerlo con este texto. Ya perdón, ahí puse el cuento y acá vamos a hacer una modificación. En un momento. De ahí vamos a hacer una modificación de acá porque es texto narrativo. En la había quedado del texto anterior, disculpen. Ahora sí. Es de un texto narrativo. Ya se me quedó pegado de la clase anterior. Se me había olvidado cambiarlo. Pero no modifican el objetivo en sí mismo porque ya lo habíamos mencionado que la extracción de información explícita y la extracción, ¿cierto? Es el extraer, el sacar información implícita, explícita e implícita. En ambos casos se puede hacer en cualquier tipo de texto. Y esta vez era un texto narrativo, ¿ya? ¿Por qué digo un texto narrativo? Porque se trata de qué cosa? De un cuento. Sí. Disculpen porque se me había quedado pegado de la clase anterior y no lo había modificado. Dice su texto, porque eso, como lo vuelvo a repetir, está en la página 58 y 59. Es su texto de cuaderno de actividades del texto del estudiante, ¿cierto? Texto que se le entregó al principio de año. Y justamente está en la página 58, ¿ya? Y acá nos invitan, ¿cierto?, a descubrir la historia de una creativa niña, una niña que es creativa. Interesante, ¿ya? Cuyo título es La Inventora, ¿ya? Escrita por Mónica Sempere, La Inventora. Entonces, sin haber leído el texto, porque nadie creo que lo haya leído hasta el momento,
¿De qué podrá tratar este texto si dice la inventora y sale una ilustración, sale un dibujo al lado? ¿De qué podrá tratar? Pensemos en ello antes de leerlo por unos 30 segundos. Pensemos. ¿De qué podrá tratar? Y ahí podemos predecir justamente de qué podrá tratar. Eso es importante poder hacer las predicciones y que vayamos ubicándonos y después vamos a ver si le achuntamos o no a nuestra predicción, ¿cierto? Pero es importante cómo activo, ¿cierto? Mi cerebro para poder eh, para poder captar mejor el texto como tal. Y eso se logra gracias a que uno hace esta estrategia de comprensión lectora antes de leer el texto, que es ver el título, ver la ilustración también y con ello poder sacar más o menos una idea de qué podría tratar. Obviamente si hablan de la inventora, es porque, primero que se trata de una mujer, en este caso de una niña, ¿cierto? ¿Cómo sabemos que es de una niña? Porque ya nos lo dice al principio, ¿cierto? Descubre la historia de una niña creativa. Y justamente la creatividad tiene que ver mucho con la inventar cosas. La gente creativa inventa cosas. Para bien o para mal, pero inventa cosas. ¿Ya? Y parece que lo creativo y la invención tiene que ver, como ustedes seguro se habrán dado cuenta, no se los puedo preguntar directamente porque esta clase es asincrónica, pero yo creo que muchos de ustedes ya se dieron cuenta que algo tiene que ver con la ilustración, ¿cierto? Con lo que está ahí, ¿cierto? Con lo que está ahí. Algo tiene que ver con eso. Si es creativa esta niña y sale esa imagen, tiene que tener alguna relación con aquello. Muy bien, entonces, y esperando que se vea grande la imagen y tratar de hacer lo más grande posible este texto corto, ya sacado de un libro llamado Pequeños cuentos para leer en un minuto, por eso son cortos, editorial de Barcelona, el Viascoa. Eh, Vamos a tratar de leer los primeros solo, cada uno de forma individual, lo que tiene el texto escolar, el texto que dice cuaderno de actividades, página 58, lo puede hacer desde su texto, y los que no, lo hacen desde el celular, ¿cierto? O el notebook, o, o tablet, ¿cierto? O que tenga, o que están presencial y no tengan el texto escolar, desde la pizarra, ¿ya? Entonces vamos a dar, yo creo que también unos 3 minutos para poder leer el texto en silencio, para poder captar la idea del texto, ¿ya? En lectura silenciosa. A partir de ahora, ya.
Muy bien, se cumplieron los tiempos, espero que lo hayan leído en silencio, porque eso es importante hacerlo, ¿ya? Y los que están en virtualidad, por último, pueden ponerle pausa al video y volver a leerlo si es que no lo entendieron. Obviamente eso no se puede hacer con los que están presenciales, pero igual se les está dando un tiempo para que puedan leer y para las actividades también se les va a dar un tiempo para que lo puedan hacer. Bueno, vamos a hacer una lectura rápida por si acaso alguien no lo haya leído, que es la que vamos a hacer a continuación. La niña volvía del mercado cabizbaja y asustada. No se atrevía a entrar en casa, así que se sentó en el balancín del porche, ¿cierto? El porche, ¿qué será el porche? ¿Alguien conoce lo que es el porche? Creo que es una de las preguntas que hay que responder después, ¿ya? Pero es una parte, para darle alguna idea, es una parte de la casa, de algunas casas, ¿cierto? No, acá en Iquique como que es muy raro encontrar este tipo de casas con porche, pero son parte de la casa. Sacó su cuaderno de dibujo y empezó a garabatear. Dibujaba objetos que brotaban como pompas de jabón. Ojo con esta parte que está en naranja porque después se le hará una pregunta al respecto de esta frase. Dibujaba objetos que brotaban como pompas de jabón. Cuando tuvo claro el diseño, entró en casa. Fue directa a su madre y le mostró el cuaderno. Había inventado un cántaro. Ah, un cántaro. ¿Ya? ¿Algo tendrá que ver con esta imagen? Un cántaro de material irrompible y con tapa de cierre hermético para transportar la leche de las vacas. Así, si volvía a tropezar con una raíz de camino al mercado, no se le derramaría la leche y podría venderla para comprar huevos, que se convertirían en pollitos, que crecerían y serían gallos y gallinas preciosas, que venderían para comprar un cerdito, que engordaría para cambiarlo por una ternera, que diera mucha leche para llenar muchos cántaros. O también podía vender la patente de su estupendo invento. Esbozando una sonrisa, su mamá le dijo que no se preocupara, que había sido un accidente. Y estampándole un beso en la frente, le felicitó por su invento. Muy bien, entonces ese es el texto de Mónica Sempere, la inventora. ¿Quién es la inventora? La niña, ¿cierto? La niña. ¿Qué inventó? Exactamente, un cántaro. Veamos entonces, ya que hemos entendido más o menos de qué trata este texto, y que hay cosas que si se dan cuenta, y citando a nuestro objetivo, que es extraer información implícita e implícita y también explícita, vemos que hay cosas que lo podemos sacar directamente. ¿Qué inventó? Es fácil, está ahí escrito, ¿cierto? Un cántaro, por ejemplo. ¿Quién es la inventora? También directamente podemos saber que, no sé si directamente nos dice la inventora, la niña inventora, pero uno puede inferir que es la niña, ¿cierto? Vamos a partir entonces. Hay cuatro preguntas que hacerla, A, B, C y D. ¿Ya? La primera dice, ¿de qué trata el cuento? Para que ustedes lo puedan escribir en forma resumida de qué trata este cuento. B, ¿cómo es el personaje de la historia? ¿Ya? ¿Cómo es el personaje de la historia? Señala sus características. Y acordemos aquí que hay características que son físicas, características que son psicológicas, ¿ya? Ya. Física, acuérdense, física, las partes que uno puede observar o que se describen directamente, como el color de piel, la altura, etcétera. Mientras que las que son psicológicas va a estar en razón de la parte de las acciones del personaje. ¿Cierto? Que me puede dar una idea de cómo está el personaje, en la parte psicológica, la parte emocional, que puede ser una persona inteligente, enojada, triste, gruñona, etcétera. C, ¿qué quiere conseguir la niña? ¿Qué es lo que quiere lograr la niña? Y por último, expliquen con sus palabras la expresión destacada en el cuento. Acuérdense que yo le había dicho, ¿cierto? La expresión destacada en el cuento, que dibuja objetos que brotan, dibujaba objetos que brotaban como pompas de jabón, ¿ya? Para los que no tienen el texto, texto del estudiante, va a ser importante que puedan escribir las preguntas primero, para poder yo dejárselo en la parte del texto para que lo puedan hacer, ¿ya? Y los que ya están con el texto del estudiante, ¿cierto? El texto de cuaderno de actividades, lo pueden hacer directamente. Pero los que no,
que pueden ser varios, aunque no alcanzamos a tener este texto. Vamos a dar primero, yo creo, también 3 minutos para que puedan escribir las preguntas y después de ahí vamos a dar 6 minutos para que puedan contestar, ¿ya? Por lo tanto, son 3 y 6. eh, vamos a, yo le digo sobre todo esto para los que están en presencialidad y tal vez no hayan traído el libro para que puedan hacer ambas cosas. Ya, así que vamos a partir con los 3 minutos primero y después de los 3 minutos pasaremos a mostrar el texto para que puedan contestar. Por tanto, importante primero escribir las preguntas, dejar un espacio y después yo les dejaré proyectado la parte del cuento para que puedan desde ahí poder contestar. Ya, a partir de ahora, 3 minutos primero para escribir todas las preguntas y después eh, los restantes para poder contestar. Le voy a dejar proyectados, ya, así que no tienen el texto al lado. Muy bien, a partir de ahora ya. Perdón. Muy bien, se cumplieron los 3 minutos, así que espero que hayan copiado, espero que tal vez lo hayan puesto en la pizarra al lado de las preguntas,
porque ahora vamos a tratar de contestar y vamos a dar 6 minutos para que puedan contestar a esas preguntas. Por lo tanto, voy a volver. Vuelve, Paloma. Ahí está. Para que puedan contestar las preguntas, que espero ya hayan escrito las preguntas al menos para poder contestar a las preguntas. 6 minutos entonces para contestar a estas 4 preguntas.
Muy bien, se están cumpliendo los tiempos. Espero que hayan cumplido con las preguntas como tal. Vamos a partir entonces con la pregunta número uno, que es, ¿de qué trata el cuento? Resúmelo con tus palabras. Bueno, ¿de qué trata el cuento? Bueno, el cuento obviamente trata de una niña. Como lo dice adelante, una niña que es inventora, que es creativa. Ya, nos dicen cómo se llama esta niña, pero nos dice que es una niña que parece ser que se le había caído cierto, se le había caído algo así como un cántaro, ¿cierto? Donde llevaba la leche, ¿cierto? Porque por ahí dice que está cabizbaja, asustada, como que tiene miedo de que, qué le va a decir la mamá a partir de que se le cayó, ¿cierto? La leche que llevaba, ¿cierto? Y que por lo tanto, para no llegar a la casa, simplemente diciendo, mamá, se me cayó el cántaro, se me derramó la leche, ¿cierto? Llegar con una propuesta, ¿cierto? Para no llegar con las manos vacías, ¿cierto? Vacías en cuanto no llega con la leche, pero llega por lo menos con un invento, ¿ya? Para tratar de alguna manera de poder resarcir, poder de alguna manera eh, dar una solución al problema, que es que ya no hay leche, ¿cierto? Dar una solución a largo plazo, tal vez. Y es por eso que comienza a ingeniársela cómo puede crear algo que pueda servir como un intercambio, ya que no está la leche, pues te doy este invento. Entonces ella inventa un cántaro, acuérdense que ella se sentó en el balancín del porche, lugar de la casa, es algo así como unas casas muy propias de los Estados Unidos se ve mucho esto, sí. Acá también se podría decir que algo tipo porche, no sé si sería exactamente un Porsche, no soy arquitecto, pero podría ser algo muy parecido a las casas que están en la avenida Baquedano, ¿cierto? En Baquedano, porque en Baquedano hay unas casas que tienen como una parte adelante, ¿cierto? De la casa, antes de la casa, como con un poco de altura, con unas tablas de madera, ¿cierto? Donde la gente puede quedarse como algo así como un balcón, pero de primer piso, algo por el estilo, tiene este sentido del porche. Aunque el porche generalmente son en casa, no como casas que están todas juntas, pero podría ser algo así como un porche, ¿ya? Bueno, ahí se sentó y inventó un cántaro de material irrompible, ¿cierto? De tal manera que no se derramara, no se cayera, o no se, la leche de la vaca que ella estaba atrás. Que uno puede inferir que la niña llevaba y que se le rompió. Y ya teniendo ese invento y que con eso podría solucionar muchos problemas, ¿cierto? Como dice ella, ya podría con esa plata, dice bien, no sé, al no derramarse la leche, podría venderla para comprar huevos, que se convertirían en pollitos, que serían gallos y gallinas, y se podría sacar cerditos, que después de ahí podría sacar una ternera, para hacer mucha más leche y llenar mucho más cántaros, ¿cierto? Al final es como un círculo que llega al final a hacer más leche. Y con esa plata también poder o aparte vender el invento y sacar dinero, ¿ya? Y eso lleva al final que la mamá, ¿cierto? Esboce una sonrisa, así como que dibuje, ¿cierto? Una sonrisa en la cara, porque, y la mamá lo dice, que no se preocupara, que era un accidente, ¿no? Al final la niña pensó que le iba a ir muy mal, pero no le fue mal. Tal vez por esta iniciativa, puede ser que sea uno de los conceptos de las diferencias que uno puede ir deduciendo, ¿ya? Y más bien le da un beso, ¿cierto? Dice que le estampa un beso en la frente y la felicita por su invento, por ser creativa. Y eso es bueno, siempre uno ser inventivo es bueno, ya eso se debe felicitarse. A la pregunta 2, ¿cierto? ¿Cómo es el personaje de la historia? Bueno, esta niña, ¿cierto? Que es el personaje de la historia, características físicas no lo menciona por ninguna parte. Lo que sí podemos ver que la niña no es una niña que se relaje fácilmente, se me cayó la leche y punto,
sino que sí está cabizbaja, está asustada, tiene temor que la reten tal vez por haber botado la leche, ¿cierto? O sea, es responsable, al menos trata de serlo, al menos trata de ser responsable frente a sus errores y trata de venir con una solución. Pero sobre todo, yo creo que varios de ustedes lo habrán mencionado, es muy creativa, es inventora, que es creativa porque quiere salir del paso a algún problema, ¿cierto? Y no quedarse simplemente con decir, mamá, se me cayó y punto, a la suerte. No, quiere dar una solución al problema, ¿ya? Eso podría ser, ¿cierto? Que es creativa, inventora. ¿Qué quiere conseguir la niña? Obviamente lo que quiere conseguir la niña es que a partir de lo sucedido, dar una solución, ¿cierto? Que le dé dinero, por último vendiendo el invento, vendiendo la patente del invento, o logrando hacer un cántaro, ¿cierto? Donde pueda meter la leche y que se no se rompa, y lo que va a hacer de que pueda producir mucha más leche, ya que va a poder vender la leche, va a poder conseguir otro insumo para poder generar mucha más leche. Por lo visto, uno podría incluso hasta inferir que a esta niña se le cae muchas veces la leche, porque el de partir que desde la leche, si no se le derrama, va a poder lograr cosas que no han logrado antes, porque tal vez puede ser que sea una niña que sí, muy soñadora, y depende en ese tema soñador se le caiga muchas veces la leche, podría ser, ¿ah? ¿Ya? Y por último, la expresión destacada, ya que se nos va el tiempo también. La expresión destacada, ¿qué significa? Dibujaba objetos que brotaban como pompas de jabón, ¿cierto? Para los que les gusta bañarse en una tina, tal vez si es que tienen, o la han visto en las películas, en los dibujos animados, ¿cierto? Los monitos, o en fotos, etcétera, las pompas, ¿cierto? De jabón que se van generando, ¿cierto? Y que también van brotando y van desapareciendo también. Fácilmente aparece. Parece que es una niña con muchas ideas, ¿cierto? Dibujaba objetos, comenzaba a dibujar objetos en su papel, ¿cierto? Como dice ahí, en un cuaderno de dibujo, empezó a a garabatear, hacer dibujos ahí, dibujaba objetos que brotaban como pompas de jabón, o sea, que salían varios dibujos, hasta el último que fue el cántaro irrompible, ¿cierto? Que ella genera en su dibujo, ¿cierto? Eso significa, dibujaba muchos objetos que brotaban como pompas de jabón. Muy bien, entonces eso sería, ¿cierto? Esa invención, grandes inventos creó hasta lograr el que quería ella, que era su jarrón o su cántaro irrompible. Y quedará como tarea para otra oportunidad, justamente, dice ahí, escribe un pequeño reporte del cuento leído, sigue el modelo del borrador, usa conectores de causa y efecto, cosa que hay una causa y un efecto, tales como por qué, por esta razón, por lo tanto, por eso y de manera que, entre otros, esos son conectores, ¿cierto? Recordando que causa y efecto tiene que justamente que algo lleva a otra cosa, es decir, por qué crea este invento? Porque se le cayó la leche. Esa sería la causa, ¿cierto? La causa y la consecuencia, el efecto sería que crea este invento. Entonces, frente a ello hay que escribir el tema del cuento, hacer el resumen y poner la opinión. Ya eso es lo que vamos a hacer. Ya escribir el tema del cuento, es decir, cuál es el cuento que vamos a hacer el resumen, que fue la pregunta número uno. Y yo creo que hasta ahí todo ya se ha hecho. Lo adicional sería en este caso poner nuestras propias opiniones. ¿Qué opinamos sobre el personaje? ¿Qué opinamos que ella, frente a este problema que se le ocurre, se le produce, ¿cierto? A esta situación problemática, que es que se le cae la leche, ¿cierto? El cántaro con leche, y se rompe el cántaro y se cae la leche, y pierde esa leche, y ella haya, a partir de eso, haya producido este invento. ¿Qué opinas sobre ello? Sobre esta forma de ser de esta niña. Entonces eso va a quedar como tarea, por los tiempos ya se nos fueron. Así que hasta aquí vamos a quedar con esta clase, ¿ya? Y se le agradece la participación. Yo sé que varios han trabajado y eso se agradece. Y en un rato más nos vamos a encontrar también para hacer lenguaje, ¿ya? Y ahí me podrán dar comentarios para poder hacer más interesante la clase.
y no ser solamente un monólogo. ¿Ya? ¿Qué les pareció esta clase? Y ahí también me pueden ir dando sus opiniones sobre el tema de esta niña, qué les pareció, ¿ya? Los que, los que están desde las clases virtuales, ya saben, nos vemos más tarde a las 10 para la clase de lenguaje. Y los que están desde la clase presenciales pueden salir al recreo, ¿cierto? Y nos vemos también en un rato más a las 10. Ya, que estén bien, cuídense. Hasta entonces. Nos vemos. Adiós.